Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, mis hermanos. Señor, papá, te damos gracias no solamente por proveernos este lugar tan cómodo, Señor, con aire acondicionado, un lugar seguro donde podemos alabarte, Señor, a través de la adoración, pero también, Señor, donde podemos ser instruidos a través de tu sagrada palabra, Señor. Gracias que esta mañana tenemos la libertad en este país de tener una Biblia, Señor. Gracias, Señor, que tú nos estás concediendo entendimiento de tu palabra y que estamos madurando en nuestra fe, en nuestro conocimiento de quién eres tú y en la gracia que encontramos en Cristo Jesús, Señor. Y esta mañana en lo que estamos estudiando este tema tan importante, tan fundamental de la justificación, Señor, te pido, mi Dios, que por tu Espíritu nos concedas una mente enfocada, una mente y un alma que pueda entender y recibir estas verdades, porque sabemos que estas verdades son el cimiento de nuestra salvación y estas verdades son lo que nos dan seguridad en nuestra relación contigo, Señor. Entonces te pedimos que nos animes en nuestra fe, Señor. Te pido, mi Dios, que me ayudes a mí, mi Dios, que me des las palabras, Señor, y que tú seas honrado y glorificado a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos, por favor, unos a otros. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio en Romanos capítulo 3, desde el versículo 27 hasta el 31. Y acuérdense que seguimos con el mismo tema. Estamos mirando una y otra vez diferentes aspectos de lo que viene siendo la justificación, donde Dios justifica al creyente y Dios hace a la persona aceptable ante Él por la justicia de su Hijo Jesucristo. Entonces, otra vez, la justificación, esto es algo fundamental para nuestra salvación. Entender apropiadamente este término de justificación es tan importante, porque cuando entendemos la justificación, eso nos ayuda diariamente a poder entender que Dios nos ha aceptado y que Dios ya nos ha aprobado. Y entendiendo que vamos a tener batallas, eso no cambia el hecho de que Dios nos eligió, de que Dios nos escogió, de que Dios nos llamó, nos justificó, nos lavó con su sangre y Dios nos está haciendo más como su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando viene a la salvación, entendemos que nosotros todos éramos enemigos de Dios, hasta el punto donde Dios, el punto instantáneo, donde Dios nos justifica. Y para todo creyente, para todos nosotros, nos llega un punto en nuestra vida cuando tú sabes que tú sabes que tú sabes que eres salvo. ¿Y cómo es que sabemos con seguridad que somos salvos? Pues hay varias cosas que vemos, pero creo que lo principal en nuestra vida, cuando sabemos que somos salvos, es porque hay una evidencia de que el Dios Todopoderoso ahora está morando adentro de nuestro ser. Que el Dios de la eternidad está en nuestro cuerpo y que nos está cambiando en el interior día tras día. Acuérdense que la evidencia de Dios es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, quiero decir esto antes de entrar a nuestro estudio en Romanos 3:27. Entendemos que vamos a ver la evidencia de nuestra salvación a través de la obra del Espíritu Santo, pero yo creo que si somos honestos esta mañana, muchos entendemos personalmente lo que es oír las mentiras de nuestro enemigo
día tras día. El enemigo es muy fiel a decirnos mentira momento por momento, día tras día. Dios no te ama. Dios no te ha recibido. ¿Tú crees que con tus pecados y tus batallas tú eres aceptable ante Dios? ¿Tú crees que Dios desea oír tus oraciones? ¿Tú crees que un día vas a llegar al cielo? Viene en muchas diferentes maneras las mentiras del enemigo, pero algo que sí sabemos es que el enemigo es fiel día tras día a susurrar sus mentiras en nuestros oídos. Y si te identificas con lo que estoy diciendo hoy, yo también tengo esa batalla diariamente con el enemigo. Les digo que esta mañana lo que Dios desea es que descansemos en el Señor. Que nos acordemos que cuando viene la justificación y a nuestra salvación, que lo que Dios ha empezado en nuestra vida, Dios es fiel a acabarlo. Amén. Entonces les pregunto esta mañana, ¿acaso alguien puede parar lo que Dios ha declarado desde la eternidad? No. Y la escritura nos habla, esta escritura me encanta a mí porque de verdad que me anima a mí. La escritura aquí en Romanos 8:30 nos habla de la salvación y de la glorificación, que sabemos que es algo que todavía no hemos experimentado. Pero noten que la manera en que Pablo habla sobre esto aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, estas son cosas que ya han pasado en la eternidad. Miren lo que dice Romanos 8:30. Nos dice a nosotros que a los que predestinó, que a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En otras palabras, no hay separación. La persona justificada también es glorificada. Miren lo que sigue diciendo en Romanos 8:31 hasta el 33. Entonces, ¿qué diremos a esto, lo que acabamos de leer? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esa escritura, mis hermanos, nos trae gran seguridad en esta área cuando el enemigo está acusándonos constantemente en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestros sentimientos, donde empezamos a dudar de nuestra salvación. Pero si somos honestos, la realidad es que yo creo que todos afirmaríamos esto. Mientras más escuchas algo una y otra vez, aunque la cosa que estás escuchando no es verdad, eventualmente tú empiezas a creer que esa cosa es verdad. Y entonces esa es la táctica número 1 del enemigo. Si te digo la misma cosa día tras día, llega el punto donde nosotros empezamos a creer las mentiras del enemigo. Y esa es la manera en que el enemigo opera en nuestra vida. Siempre es basado en la mentira y Dios nos trae libertad a través de la palabra de Dios. Entonces quiero hablar sobre esto un momento otra vez como una fundación a la enseñanza de hoy. ¿Cómo es que nosotros como cristianos batallamos en esta guerra espiritual contra todas las mentiras que el enemigo susurra momento tras momento en nuestra vida? ¿Cómo es que batallamos? Oraciones, alabanza, ¿verdad? Oración, alabanza y todo enraizado en la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra nos dice primero, sométanse a Dios, resistan el enemigo. El enemigo que siempre está diciendo mentiras no se tiene que ir a ninguna parte hasta que yo como cristiano me someta a lo que dice la palabra de Dios. Y la manera en que uno se somete es a través de la oración y un arrepentimiento genuino. Señor, yo estoy mal y tú estás bien, perdóname, lávame, límpiame y lléname con tu presencia. Entonces, alabanza, oración y la palabra de Dios. Pero quiero decir esto, si hay alguien aquí esta mañana que tú llevas tiempo viniendo a la iglesia y que tú sabes en tu corazón que tú has recibido al Señor como tu Salvador, pero estás viviendo en un lugar muy desagradable,
Porque el enemigo día tras día con sus mentiras te hace sentir como que tú no eres digna de Dios y que Dios no te ha recibido. Quiero dejarte saber que no siempre va a ser simplemente oración simple, alabanza simple y estudiar la palabra. Hay un balance que nos enseña la Escritura. Hay un balance. Como cristianos entendemos que nos arrojamos completamente sobre la soberanía de Dios, pero entendemos que Dios nos ha dado autoridad en la oración. Dios nos ha dado autoridad, mis hermanos. Y la manera en que esta autoridad se expresa no es gritando y saltando, es la palabra de Dios. Entonces, si hay alguna duda en mi vida sobre que yo he sido recibido y aceptado, ¿qué dice la palabra sobre el cristiano? Que hemos sido redimidos, que hemos sido aceptados, que hemos sido levantados de un pozo profundo y que ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esas son las verdades de la Escritura que el cristiano muchas veces tiene que usar agresivamente con autoridad en la oración para que el enemigo se vaya de nuestra vida. Y eso es una y otra vez, mis hermanos, y lo que les estoy diciendo aquí es el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo fue tentado, ¿se acuerdan? Cuando Cristo fue tentado, ¿qué es lo que hizo Cristo? El enemigo le dijo la mentira y usó la Escritura para decirle la mentira, pero enredó la Escritura. Y Cristo dijo, no, esto es lo que dice la palabra. Entonces los animo para empezar esta mañana. A veces la manera en que Dios quiere que el cristiano batalle estos pensamientos es a través de oración con autoridad. Esto es lo que dice la palabra y tú le hablas directamente al enemigo. Tú estás diciendo esto, pero déjame decirte que yo sé quién soy en Cristo. Déjame decirte que yo he sido lavado de todos mis pecados. Déjame decirte que yo he sido limpiado porque yo me he arrepentido de mis pecados. Déjame decirte que mi Dios me eligió a mí, yo no elegí a mi Dios. Déjame decirte que lo que Dios ha empezado en mi vida, Dios lo va a completar. Y lo que hacemos es que predicamos la palabra en nuestro propio diario vivir y nos animamos diariamente en nuestra fe. Porque si hay una área donde el enemigo quiere atacarnos, siempre va a ser en las cosas fundamentales. Y este es un principio fundamental de nuestra fe. Y algunas veces, hermanos, nosotros no tenemos la libertad que Dios quiere que tengamos porque no estamos usando la espada del Espíritu. Sin la palabra de Dios no tenemos poder. Entonces vamos a continuar mirando el término la justificación. Romanos 3:27 hasta el 31. Y acordémonos que este término justificación es el acto por cual Dios acredita a nuestra cuenta la vida perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo. Y lo que Dios hace es que pone los pecados de hoy, de mañana y del futuro de cada creyente en la cruz de Cristo. Entonces Romanos 3:27 nos dice en respecto a esto: pues ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe, dice, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a empezar con el versículo 27. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es que no hay lugar para jactancia en la vida de un cristiano. Noten otra vez lo que dice la primera parte del versículo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Esta palabra jactancia aquí la está usando Pablo en referencia a este orgullo común que era basado en la observación de la ley de Dios para los judíos.
Entonces la manera en que podemos definir la palabra jactancia es una alabanza propia. Es una alabanza desordenada y presuntuosa, o una confianza en lo que llamamos nuestra justicia propia. Y cuando empezamos a confiar en nuestra propia justicia, eso siempre va mano en mano con el orgullo. La justicia propia y el orgullo siempre van mano en mano. Y sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios cuando viene al orgullo, qué es lo que pasa en nuestra relación con Dios cuando nuestro corazón se llena de orgullo. Dios se opone, ¿verdad?, al creyente. Y esto es una batalla, hermanos, si somos honestos. No hay ningún ser humano que no va a tener esta batalla con el orgullo. Esto es algo que nos llega a todo ser humano. Y por eso creo que es muy importante entender estos principios, memorizar estas escrituras. Dios se opone al orgulloso, pero Dios da gracia al humilde. Entonces hay tiempos donde uno se da cuenta, ¿será que es en mi orgullo que por eso la mano de Dios está sobre mi vida? Y hay esos momentos donde tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos y nos ayude a ver claramente si Dios mismo se está oponiendo de nosotros por nuestro propio orgullo. Pero les doy un ejemplo. Cuando viene al orgullo, casi siempre usamos esa palabra en un contexto negativo, el orgullo. Pero también se puede usar la palabra orgullo en un contexto positivo. Está bien como cristiano expresar un orgullo positivo por las cosas buenas que Dios nos ha dado. Les doy un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son casados aquí? Muchos de ustedes, ok. Cuando vienen a nuestras esposas, ¿cuántos dirían que su esposa cocina rico? Hermano, levante la mano. Ten cuidado. Creo que es algo saludable, ¿no?, para el matrimonio, expresar ese orgullo. Nuestro hermano lo hace todo el tiempo y creo que eso es algo muy especial. Poder decirle a nuestra esposa la manera en que estamos orgullosos de la comida que nos hace. Y les digo que es algo muy especial, expresar este orgullo verbalmente. Y nuestra mamá cocina bien rico, ¿no? No hay comida como la comida de nuestra mamá. Pero nuestra esposa cocina mejor que nuestra mamá. Mi mamá no está aquí hoy. Pero honestamente les pregunto, ¿qué hace el hombre, el esposo, cuando la comida le queda más o menos a nuestra amada esposa? ¿Qué debe hacer el esposo en ese punto? Sufrir en silencio. Miren lo que dijo el hombre más sabio, Salomón, en su sabiduría, Eclesiastés 3:7. Hay un tiempo de callar y un tiempo de hablar. Ok, ahora en serio. Y un padre también siente un orgullo positivo. Todos que somos padres entendemos esto, que hay un orgullo positivo que nosotros sentimos en nuestra vida cuando vienen a nuestros hijos. Es algo muy especial ver a nuestros hijos. Claro que tienen sus batallas, pero vemos que van superando las cosas y eso produce algo muy especial en nuestro corazón. Y hemos hablado de esto ya, que es tan importante afirmar a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan ser afirmados, necesitan saber que como padres los aceptamos, los queremos y los aprobamos. Entonces podemos tener un sentimiento de profunda satisfacción derivada de los logros de nuestra familia, sean nuestros hijos, sea nuestra esposa, pero al mismo tiempo es muy importante siempre y cuando acordarnos que cada habilidad y cada don y cada regalo, cada cosa buena en nuestra vida es un regalo que viene directamente de la mano de Dios. Y como cristianos, aunque estamos afirmando a nuestra familia, siempre estamos glorificando y dándole honra a Dios. Y entonces lo hacemos también a través de el agradecimiento que enseñamos en nuestro corazón a nuestro Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Les doy un ejemplo en la Biblia de cómo Pablo también expresaba su orgullo por cosas buenas. Dos ejemplos. 2 Corintios capítulo 7, versículo 4.
Miren lo que dice Pablo aquí sobre la iglesia ahí. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Y les doy un ejemplo más. 2 Corintios capítulo 9, versículo 3. Y aquí lo que vemos es, noten que la palabra jactancia la estamos usando aquí en un contexto positivo y es en respecto a la generosidad de esta iglesia. 2 Corintios 9, 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de, como decía, estén preparados. Acuérdense que en la iglesia había mucha pobreza en ese tiempo. Y lo que hacían los apóstoles y los líderes es que iban iglesia tras iglesia y muchas veces hacían una colección y lo llevaban a los pobres. Pero vamos a mirar entonces el otro aspecto de esta palabra jactancia o el orgullo, que viene siendo algo pecaminoso. Romanos capítulo 3, versículo 27. En el contexto de este versículo la jactancia es pecaminosa. Y esto es un orgullo pecaminoso que siempre es basado en una evaluación externa de nuestra condición espiritual. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué será que Pablo sentía la necesidad en este punto de hablar de jactarse? ¿Por qué será? Pues porque el hombre religioso y el hombre que no ha sido regenerado está dominado por este orgullo pecaminoso y jactancioso. Y Pablo personalmente, acuérdense que Pablo era un hombre muy religioso. Pablo era un hombre muy orgulloso, entonces él conocía esto muy bien personalmente. Les doy un ejemplo, miren lo que dice sobre Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 5. Porque entendemos que él está hablando a un grupo de personas y él se identifica con este grupo de personas, los judíos religiosos. Miren lo que dice en versículo 4. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Y dice, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Ustedes se imaginan cómo era cuando los judíos que estaban operando de esta manera se reunían? Esto era algo normal para ellos recitar esto y decir, yo soy un judío circuncidado a los 8 días de nacer. Yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, soy un fariseo. Entonces en esta religión organizada había un nivel muy profundo de un orgullo que no es algo bueno, es algo pecaminoso. Vamos a mirar un momento una ilustración. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Esta es una ilustración que vemos el hombre que se está ahogando y la mano que está saliendo del salvavidas para rescatarlo. Y esto yo creo que es una ilustración perfecta de la salvación. Porque cuando viene la salvación, nosotros no somos como los fariseos. Nosotros como cristianos tenemos un entendimiento propio que nosotros en nuestra salvación no hacemos absolutamente nada para salvarnos. Lo que hacemos en el punto de la salvación es que nos damos cuenta que nos estamos ahogando completamente en nuestro pecado y que si Dios no manda a alguien a salvarnos, estamos perdidos, no hay salvación. Y es solamente en ese punto donde nos damos cuenta sinceramente de nuestra condición, que uno levanta la mano hacia arriba y que de repente Cristo te salva y te trae vida donde solamente había muerte. Entonces vamos a mirar ahora la parábola del fariseo y del publicano. Creo que esto ilustra perfectamente lo que estamos estudiando aquí, que viene siendo que la diferencia entre la persona orgullosa, jactanciosa, que es separada de Dios, aunque por fuera miren al judío religioso, se ve muy religioso, muy espiritual, tiene todas las cosas correctas, la vestidura externa, es un hombre que ora múltiples veces al día
Y cuando los fariseos oraban, ¿se acuerdan cómo oraban? Querían orar en público, y no es que no podemos orar en público, pero lo hacían de una manera: quiero que la gente vea que soy espiritual. Voy a orar y voy a usar ciertas palabras para que la gente me vean y digan: wow, ese hombre sí es un hombre espiritual. Y cuando ellos ayunaban, acuérdense cómo lo hacían. Jesús dice que cuando ayunes, que lo hagas en privado y que te pongas tu aceite. En otras palabras, arréglate. No salgas a la calle después de tu ayuno mirándote como que estás ayunando, porque después quieres que la gente te pregunte: oye, ¿estás bien, hermano? Ay, es que estoy ayunando 3 días. Llevo 3 días sufriendo por Cristo. Se ríen, pero creo que en algunos puntos todos hemos hecho eso. Y acuérdense que también cuando los fariseos, podemos ver la imagen por favor, cuando los fariseos daban al Señor, ¿cómo lo hacían? De esta misma manera. Era un orgullo en la manera en que ellos daban el diezmo al Señor, y lo hacían por vanagloria. Era algo externo, no había nada, no había ningún contenido espiritual, no había ninguna intimidad de Dios, con Dios. Entonces vamos a mirar este orgullo jactancioso. Miren esta imagen. Voy a leer la escritura, no vamos a poner la escritura arriba, vamos a mirar la imagen. Esto es lo que dice Lucas 18, versículo 9 hasta el 14. Y esta es la ilustración de esta parábola. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora miremos al otro hombre que está orando ahí en la imagen. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y miren lo que dice Jesús: les digo que el segundo, descendió a su casa justificado, pero el primero no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces, esta es una marca de la religión externa. Lo que vemos es que es un espectáculo. No hay sustancia espiritual, no hay relación con el Dios viviente. Y otra cosa que también quiero que notemos de este tipo de religión es que lo que pasa es que cuando uno es como este fariseo, es que empezamos a desear las buenas palabras del ser humano. Queremos que la gente nos afirme. Nos volvemos esclavos a las opiniones del hombre en vez de tener una relación viviente con nuestro Dios. Y es muy fácil volvernos esclavos a las opiniones de los hombres. Es muy fácil. Es muy fácil caer en esa trampa donde empezamos a desear que la gente nos afirme cuando hacemos cosas por Dios. Y es un lugar horrible para vivir. Para ustedes que entienden eso es un lugar horrible para vivir. Siempre queriendo ser afirmado por las personas. Porque ¿saben por qué? Porque es como, ¿se acuerdan lo que pasó con Cristo? En un día están entrando y ¿qué es lo que estaban diciendo la gente? Hosana, Hosana. Llegó el Salvador. ¿Y qué es lo que estaban diciendo a los 2 días? Crucifíquenlo. Y esa es la naturaleza que tenemos como seres humanos. Y por eso nosotros como cristianos no vivimos para la alabanza del hombre, como los fariseos. Nosotros como cristianos vivimos para traer honra y gloria a nuestro Dios. Pero quiero ser honesto, completamente honesto aquí con ustedes. Si somos honestos, ninguno de nosotros queremos ser dominados por este tipo de orgullo espiritual vanidoso. Pero cada persona aquí, cada uno de nosotros, tenemos una lucha contra estos deseos.
Cada uno de nosotros tenemos, si somos sinceros, en algún punto en nuestra vida luchamos con nuestros deseos. Queremos que la gente nos afirme, queremos que la gente nos diga, bueno, tú eres bien espiritual. O queremos hacer las cosas de cierta manera donde recibimos reconocimiento. ¿Cómo es que podemos vivir libres de esta vanidad que destruye al hombre? ¿Cómo? ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Pablo, siendo un hombre bien religioso, lo acabamos de leer, circuncidado en el 8 día de la tribu de Benjamín, en ese mismo libro lo que dijo, he sido crucificado con Cristo. Mi vida ya no me pertenece a mí. Y la vida que la vivo por fe en Jesucristo. Y lo que está diciendo ahí, mis hermanos, es que en el ejemplo de Pablo, cada uno de nosotros es una batalla diaria. Tenemos que decir, hemos sido crucificados con Cristo. Y de la misma manera en que Pablo una y otra vez se humillaba en el ministerio y en su diario vivir para que Cristo sea glorificado en su vida, eso es el mismo ejemplo que Dios nos ha dado a nosotros, que podamos ser libres de la vanidad que destruye al hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la gloria a Dios y no nos jactamos en lo que no nos pertenece. La gloria no nos pertenece a nosotros. La honra no nos pertenece a nosotros. La gloria y la honra le pertenece a nuestro Rey. La palabra nos dice que somos ¿qué? Que somos una vasija de hierro. Y esto es tan importante, esto es fundamental en nuestra fe, porque como instrumentos en la mano de Dios, mientras más entendemos esto, más diariamente podemos rendirnos al Señor, entendiendo que no es por nuestra propia fortaleza, pero por el poder del Espíritu. Y Dios empieza a honrar y a glorificar su nombre a través de cada uno de ustedes, en su trabajo, en su matrimonio, en el ministerio, en las maneras en que ustedes sirven. Pero cuando Dios trae honra y gloria a través de nosotros como instrumento en su mano, siempre redirigimos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y les digo que es importante como cristianos en este punto, que cuando empezamos a ver que Dios está haciendo una obra espiritual, yo estoy tan bendecido aquí a verlos a todos ustedes que sirven fielmente en este ministerio y ver la manera en que Dios está obrando a través de ustedes, a través de nuestra alabanza. La fidelidad de Dios es demostrada a través de sus siervos, porque Dios elige hacer lo que Dios hace en este mundo a través del cuerpo de Cristo. Entonces cada uno de nosotros tenemos una posición en el cuerpo de Cristo, pero Cristo es el que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el que está haciendo la obra a través de vidas rendidas a Él. Y quiero decir algo también que es importante para todos nosotros, yo incluido. Tenemos que tener cuidado que cuando vemos la obra de Dios y que Dios está moviendo a través de nuestros hermanos, no queremos ser una piedra de tropiezo. No queremos ser una piedra de tropiezo para esa persona o para ese grupo. Porque les digo que la alabanza al hombre siempre le exalta el corazón. No hay ningún hombre que puede resistir alabanza día tras día y de repente no se le va a exaltar el corazón. Y por esa razón cuando yo veo algo bueno yo digo gloria a Dios. Gracias por tu servicio a Dios. Gracias que te rendiste a Dios y que Dios está obrando a través de ti. Porque si hay algo malo en nuestra vida, nosotros recibimos el crédito porque eso no viene de Dios. Pero si hay algo bueno en nuestra vida, la palabra nos dice que cada regalo, cada cosa buena en nuestra vida viene ¿de dónde? De nuestro Dios. Entonces es algo muy saludable en nuestra vida espiritual siempre redirigir, dar gracias por servicio, pero acordarnos que Dios es el único que es digno de honra y de gloria. Amén. Miren lo que dice en 1 Corintios 4, versículo 7. Porque acuérdense que en la iglesia en Corintios también tenían muchos regalos y dones espirituales. Y entonces algunos tenían este don y algunos podían predicar, algunos podían cantar alabanza. Y creo que porque la manera en que Pablo habla, lo que pasa es que se enaltecieron en su corazón por los dones espirituales que tenían. Pero noten lo que les dice Pablo. Versículo 7,
Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Y miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces aún todo nuestro fruto, todo el fruto de nuestra labor en la vida del cristiano es un regalo de Dios. Entonces, en vez de buscar esa afirmación que viene del hombre, lo que hacemos como cristianos es que vivimos en la libertad de nuestra nueva identidad en Cristo. La palabra nos dice una y otra vez, hay una razón por que la palabra nos afirma que hemos sido perdonados, redimidos, que somos ungidos, que estamos sentados en lugares celestiales, porque Dios quiere que nosotros como cristianos no busquemos la afirmación de otro humano, pero que entendamos que Dios ya nos ha afirmado, que Dios ya nos ha aceptado, que Dios mismo, el Rey de Reyes, sentado en su trono, nos ha recibido como hijos y hijas. Y esta es la verdad que diariamente tenemos que recordarnos. Yo me tengo que recordar diariamente de esta verdad. Yo no lo hago por la honra y la gloria del hombre, lo hago por la gloria y la honra de Dios. Entonces, hacemos eso, mis hermanos, y diariamente empezamos a descansar en nuestra nueva identidad en Cristo. Cuando alguien te pregunta ¿quién eres tú?, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondemos cuando alguien te pregunta ¿quién eres tú? Dices, bueno, yo soy un supervisor, o yo soy un mexicano o latino. Muchas veces nos identificamos, ¿verdad? Basado en nuestra cultura, basado en nuestro trabajo como hombres, yo entiendo eso bien. Pero déjeme decirle que eso no debe ser la primera cosa que sale de nuestra boca. La identidad que tenemos en Cristo nos ha cambiado. Ya no somos la persona vieja y no encontramos seguridad en las cosas de la naturaleza vieja. Por supuesto que somos latinos o mexicanos. Por supuesto que somos supervisores, gerentes o dueños de negocio. Pero cuando alguien te pregunta ¿quién eres tú?, yo soy un cristiano. Yo soy un seguidor de Jesucristo. Yo he sido redimido. Esa es la manera en que nos identificamos hoy en día. Entonces, como cristianos tenemos que redirigir continuamente nuestra mente y nuestra alma para recordarnos que esta es nuestra nueva identidad y que nuestra afirmación viene del Señor. Miren lo que dice en la segunda porción del versículo 27, Romanos 3, 27. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de fe. Cuando dice aquí ley, no está hablando sobre la ley de Moisés. La palabra aquí ley significa principio. Entonces, está diciendo que no, uno no se puede jactar porque ha estado siguiendo el principio de la ley. ¿Por qué? Porque es a través del principio de la fe que recibimos la justificación, la salvación. Quizás alguien puede decir en algún punto, y no sé si ustedes han oído esto, pero yo lo he oído, ya casi estás ahí. Ya casi llegas a la salvación, un poquito más de fe. ¿Sí lo han oído? Como si de repente fuera un nivel de fe que uno tiene que llegar a este nivel y ya vas a ser salvo, pero la palabra no nos enseña eso. ¿Qué es lo que dice la palabra sobre la fe del grano de mostaza? Del tamaño. ¿Qué dice? Que mueve montañas, ¿verdad? Entonces no es el tamaño de nuestra fe y por eso nosotros no nos jactamos y decimos, bueno, es que yo tengo una gran fe. No es el tamaño de la fe, es el objeto de la fe. La fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover una montaña. Esas son las palabras de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando viene a la fe, mis hermanos, la fe simplemente es el canal. La fe es el canal. Y es la justicia de Dios, de Jesucristo, que nos trae la salvación. La fe es el método que Dios usa para transferir la perfección, la vida perfecta. Entonces, sí somos salvados por las obras,
pero no somos salvados por nuestras propias obras. Somos salvos por las obras de Jesucristo que son transferidas a nosotros cuando ponemos nuestra fe en la obra de la cruz. Miren lo que dice en Romanos 3:28. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado como por fe sin las obras de la ley. Por fe sin las obras de la ley. Lo que dice aquí en la lengua original, dice justificado aparte de los hechos de la ley. La palabra aparte en griego literalmente significa por separado. Por separado. Entonces la fe tiene una parte en nuestra vida y las obras también son parte de nuestra vida. Ambas cosas son esenciales en la vida del cristiano. Pero es importante acordarnos que en ninguna manera las obras influyen el regalo de la salvación que se recibe cuando ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz. Vamos a mirar este tema un momento, las obras, porque las obras son una parte integral. Todo cristiano es llamado a ocuparse en buenas obras. Tito 3, versículo 8. Miren lo que dice aquí, palabras fuertes. Le dice Pablo a Tito, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Otra vez miren lo que dice en Tito capítulo 2, versículo 14. ¿Y por qué será que dijeron esto? Porque quizás en esa iglesia habían infiltrado con las enseñanzas falsas, ¿no? Que hay una enseñanza falsa, en inglés se dice hyper grace. En español diríamos un exceso de gracia, donde hay iglesias o enseñanzas falsas que han infiltrado la iglesia, que enseñan que porque eres salvo por la fe y la gracia de Dios, que no tienes que hacer absolutamente nada en tu vida. Pero ahorita vamos a ver que uno no debe afirmar a una persona y decirle a esa persona que ha sido salva si no hay evidencia de Dios en la vida de esa persona. Tito 2:14. Él, Cristo, dio su vida para liberarnos ¿de qué? De toda clase de pecado y para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Entonces Dios dio su vida para liberarnos, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. ¿Por qué? Para que seamos totalmente comprometidos a hacer buenas acciones, buenas obras, mis hermanos. Entonces, vamos a hablar de esto un momento. El hermano tocó esto en los anuncios. Si Dios nos está diciendo a nosotros que no somos salvos por las buenas obras, el propósito de eso es para liberarnos de esa carga que teníamos antes en la religión encima, donde nunca pensábamos que hacíamos suficiente para ser dignos de Dios. Entonces, Pablo presenta el tema de esta manera para liberar a las personas que han estado bajo la opresión de la religión y decirles nunca vas a llegar a un punto donde haces suficientes obras para recibir tu salvación. Pero ahora hablándole al otro grupo, lo que Pedro tiene que hacer es que tiene que hablarle al grupo de las personas que estaban diciendo, bueno, si somos salvos por la gracia, no hay que hacer absolutamente nada. Cuando viene a nuestras buenas obras, la razón por qué hacemos buenas obras, y este es un recordatorio que todos que estamos sirviendo en el ministerio, yo sé que no solamente servimos en el ministerio, las buenas obras son nuestro diario vivir. Las buenas obras son la manera en que el esposo le ayuda a la esposa y lidera en el hogar. Las buenas obras son el servicio de la esposa en el hogar con los niños, con la familia, con la preparación en la cocina. Las buenas obras son la manera en que los hijos respetan y obedecen a sus padres. Las buenas obras son la manera en que diariamente decimos, Dios, mi vida es para ti. Mi vida ya no es mía, usa mi vida para tu honra y tu gloria. Trabajo en un mundo secular donde la gente te blasfeman y no te conocen, pero dame palabras, Dios, para compartir. Dame la capacidad para ser fuerte en mi fe, Señor. Dame la habilidad para no vivir en temor y no estar temorizado del evangelio de gracia y paz que trae salvación al hombre que no ha sido redimido.
entonces las obras nos vienen en muchas maneras, mis hermanos. Pero uno no puede apoyar un cristianismo separado de las buenas obras. Eso no es compatible. Si eres cristiano, va a haber una producción de buenas obras en nuestra vida. Y si lo ponemos simplemente, si has recibido a Cristo, lo que pasa es que Cristo mora en nosotros, ¿verdad? Y lo que Cristo va a hacer porque mora en nosotros es que Cristo va a dirigirnos a hacer las cosas que agradan a Dios. Y si somos honestos esta mañana, yo creo que todo cristiano entra en temporadas en su vida donde se apartan de las cosas de Dios. Algunos de ustedes, yo puedo afirmar esto personalmente, tiempos donde servimos con una ferocidad al Señor, tiempos donde estamos sirviendo pero nos hemos desenfocado y estamos sirviendo por las razones incorrectas y no hay un gozo en nuestro servir al Señor. Y lo que una vez nos traía gozo y satisfacción, ahora por alguna razón parece una carga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues servimos al Señor porque queremos agradar a nuestro Señor, porque el Señor mora en nosotros. Y cuando servimos a nuestro Señor de cualquier manera que Dios provee oportunidad, siempre tenemos que reenfocarnos y acordarnos que, número uno, no lo estamos haciendo para ser afirmados por otras personas, no lo estamos haciendo para ser reconocidos, lo estamos haciendo para que Dios sea agradado, para que Dios sea revelado a través de nuestra vida y no hay nada más especial y que satisface más que ser un instrumento en la mano de Dios. Amén. Si quizás alguno de ustedes están en esa temporada hoy, donde se han enfriado y donde no encuentran ese gozo y satisfacción en las cosas de Dios, les digo que en un aspecto eso es algo bueno porque sabes que eres salvo, sabes que Dios está obrando en tu vida y sabes que es a través de esas temporadas difíciles que uno empieza a aprender a quedarse en el lugar donde Dios nos ha llamado a quedar. Porque la realidad es que la satisfacción que queremos tener en Cristo solamente la encontramos cuando estamos permitiendo que el Señor fluya a través de nuestra vida. Entonces un cristiano genuino no puede afirmar que todo va bien en esos tiempos donde nuestra vida carece completamente de buenas obras. Y mire, vamos a mirar esto en Santiago porque yo sé que algunos de ustedes quizás están preguntando esto. ¿Qué hay de la escritura en Santiago donde dice que somos justificados por la fe y por las obras? Porque lo dice claramente, ¿no? ¿Será que la Biblia se contradice? Santiago, por supuesto que no. Santiago capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice aquí. ¿Por qué será que Pablo nos acaba de decir solo por fe y Santiago nos dice solo por fe más las obras? Bueno, si leen el capítulo entero de Santiago capítulo 2, no vamos a leerlo todo, pero varias escrituras dice aquí en este argumento a este grupo de personas. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Pues creo que nosotros afirmaríamos fuertemente, por supuesto que no. Por supuesto que no. Una fe que carece completamente de buenas obras no es una fe genuina. Y lo que pasa es, quiero también notar esto, hay personas hoy, hay religión y hay iglesias hoy que han usado esta porción de esta escritura en Santiago para enseñar la doctrina de justificación por la fe más las obras. Pero este es un ejemplo perfecto aquí para ilustrar la importancia de entender el contexto y el propósito de la escritura para asegurarnos que la interpretación bíblica es correcta. Cada vez que nosotros leemos algo en la escritura que quizás alguien dice, oye, ¿por qué será que esto está diciendo esto, pero el resto de la Biblia no enseña esto? Hay que entender el contexto. ¿Por qué razón se escribió esto a este grupo de personas? ¿Qué es lo que estaba infiltrando la iglesia en esta iglesia? ¿Y qué es lo que estaba infiltrando la iglesia en la epístola a los romanos? Era algo muy diferente, mis hermanos.
Entonces Pablo en Romanos, lo que estamos estudiando, escribió la manera en que él escribió, que somos justificados por la fe sin las obras de la ley, porque en el contexto y en el propósito, él estaba escribiendo a los legalistas que enfatizaban la ley. Entonces el argumento de Pablo era mostrar que las obras no salvan a un hombre, es el sacrificio de Cristo que es recibido por fe. Pero ¿por qué Santiago, en Santiago 2, escribe de esta manera? Porque habían personas que habían infiltrado la iglesia que estaban afirmando, yo tengo una fe que salva, pero no tenían una vida que demostraba buenas obras. Tenían una vida que carecía completamente de la evidencia de Dios. Entonces Santiago aquí está hablando con incrédulos, personas que no han sido redimidos. Les doy un ejemplo para ilustrar. No sé si algunos de ustedes se puedan identificar con esto. Yo, antes de volverme cristiano y decir que genuinamente había recibido al Señor, yo había ido a muchos servicios en la iglesia. Yo había oído el mensaje del predicador. Yo había intelectualmente entendido que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y yo lo podía afirmar con mis palabras. Y aun cuando el predicador dio la invitación, yo tuve una respuesta emocional. Yo lloraba como una niña ahí adelante por mis pecados. Pero noté que nada cambió en mi vida. Había una respuesta intelectual y emocional al mensaje del predicador. Pero este tipo de fe que yo tenía, miren lo que dice en Santiago 2:19, nos dice que incluso los demonios tienen este mismo tipo de fe. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y ellos tiemblan. En otras palabras, hasta los demonios tienen una teología de Dios. Y hasta los demonios tienen una fe hasta cierto punto en Dios y una respuesta emocional a las cosas de Dios. Pero obviamente los demonios no son salvos. ¿Por qué? Porque no hay ningún compromiso, ningún demonio puede ser salvo. Pero la persona que tiene este tipo de fe, como yo tenía en ese punto, no era salvo porque no había ningún compromiso a Dios. No había ninguna sumisión a la palabra de Dios. No había ningún amor por Dios. Entonces, no podemos separar estos elementos de lo que se llama la verdadera fe que salva. Y el punto de Santiago en el capítulo 2 es que no puedes separar la fe de las buenas obras. La fe es la raíz de nuestra salvación, las buenas obras es el fruto de nuestra salvación. Y miren lo que dice en Santiago 2:26, para cerrar su argumento. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, en resumen, lo que está diciendo Santiago aquí es que el tipo de fe que salva siempre producirá evidencia de que el Dios del universo mora en ti. Y como punto de aplicación, es por eso que nosotros en la iglesia y cuando compartimos, hay que tener cuidado de no darle a las personas una seguridad falsa de su salvación si ellos no están demostrando evidencia de esa salvación. Amén. Versículo 29 y 30, el segundo punto es que no hay distinciones ante Dios. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Acuérdense que en ese tiempo todos eran judíos o gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos. Nosotros clasificaríamos hoy como gentiles. ¿Se acuerdan en Hechos 10 cuando Pedro tuvo esa visión encima del techo y se acuerdan de la sábana que bajó, ¿no? Con todos los animales y sucios y limpios? ¿Y qué es lo que dijo Dios? No llames sucio lo que yo he llamado limpio. Entonces la ilustración ahí no era simplemente Pablo o Pedro, ahora puedes comer tocino.
yo no creo que ese era el punto. Pero era una ilustración sobre los judíos y los gentiles, ¿no? Porque ustedes han visto que los judíos eran bien separados de los gentiles. Si han ido a Jerusalén hasta cierto punto, hoy ves este tipo de segregación y separación. Cuando los judíos que son bien ortodoxos, algunos de ellos te ven, ni te miran en la cara. Ni te miran en la cara, caminan al otro lado de la calle y actúan como que tú ni siquiera existes, porque tú estás debajo de ellos, porque ellos son el pueblo elegido de Dios y tú y yo somos gentiles. No todos son así, pero algunas veces ves eso y es muy interesante que ves que todavía tienen todos estos prejuicios en la religión judía. ¿Se acuerdan? Que también esto pasó en la iglesia. ¿Se acuerdan en el evento cuando dijeron, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas? Y los bien espirituales dijeron, yo soy de Jesucristo. Aún en la iglesia podemos ver este tipo de hipocresía. Y les pregunto, ¿acaso en la iglesia nos van a separar y van a decir, ustedes son Calvary Chapel, ustedes van aquí adelante? Los bautistas van allá atrás. Y los reformados aquí a la derecha. Mis hermanos, cuando lleguemos al cielo no hay ninguna separación. Lo único que Dios ve es, ¿has sido justificado por Cristo? ¿O todavía estás muerto en tus pecados? Todas las divisiones que tenemos hoy son divisiones que ha creado el hombre. Y las facciones y las divisiones son una obra de la carne. Pero por supuesto que necesitamos mantener una sana doctrina, pero también tenemos que acordarnos que todos somos hermanos en Cristo y que Dios opera poderosamente a través de la unión de la hermandad. Galatas, miren la discusión donde Pablo corrige la hipocresía de Pedro. Galatas 2:15 y 16. Hasta Pablo tuvo que corregir a Pedro adelante de todos. Le dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros, los que estaban bajo la ley, hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Alguien dijo esto y quiero leerlo. Porque si Dios ha de ser verdaderamente el Dios de todas las personas, de judío y de gentil, entonces todas las personas deben tener igual acceso a Él y por los mismos medios. La ley de Moisés, la Torá, ya no puede ser un muro divisorio entre judíos y gentiles. Solo hay una manera de ser salvos y es igual para todos. No hay una manera para los judíos y otra manera para los cristianos. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Miren Romanos 3:30. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Una cosa que queremos notar ahí en la primera porción, noten que dice que porque Dios es uno. Dios es uno. Esto es algo que el judío inmediatamente hubiera reconocido, porque esto se refiere a lo que los judíos llaman el Shema. Deuteronomio 6:4. Esto es algo que todo judío recitaba 2 veces al día. Y esto era de acuerdo con la ley de los judíos, la primera cosa que los padres judíos le enseñaban a los niños cuando empezaban a hablar era estas palabras de Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el punto aquí, hermanos, es que solamente hay un Dios verdadero. Y cuando Pablo le estaba hablando a los judíos, le estaba diciendo, como judíos creemos que solo hay un Dios verdadero y que todo el resto de los dioses son dioses falsos. Pero porque sabemos que solo hay un Dios verdadero, entiendan que Dios ha recibido a los gentiles tanto como a ustedes los judíos. ¿Y cómo los justifica? Por la fe y por medio de la fe. Y el tercer punto en el versículo 31, el último versículo, es que la justificación no nulifica el uso apropiado de la ley. La justificación, el hecho que hemos sido recibidos solamente por fe,
no nulifica, no cancela el uso apropiado de la ley. Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En la lengua original usa palabras muy fuertes aquí, cuando dice en ninguna manera confirmamos la ley. Bueno, pues en respecto a la salvación, el evangelio no reemplaza la ley. El evangelio de Dios no reemplaza la ley, porque la salvación nunca era un medio de salvación para los judíos. La ley nunca era un medio de salvación. El propósito de la ley era siempre lo mismo, guiarnos a nuestro Salvador. El propósito de la ley de Dios era enseñarle al hombre que no se puede salvar. Y la ley es algo bueno. La ley refleja el estándar perfecto de Dios. Miren lo que dicen bueno, no voy a leer lo completo, pero en Romanos 8:4 nos enseña que a través de la fe confirmamos la ley, donde dice que los requisitos justos de la ley son plenamente cumplidos. ¿En quién? En el creyente que está caminando en el Espíritu, en el creyente lleno del Espíritu. ¿Por qué? Pues si notan en el Nuevo Testamento, mis hermanos, cuando viene a la ley, sabemos que Jesús ha cumplido varios aspectos de la ley sacrificial, ¿verdad? Pero cuando viene a la ley moral, que vienen siendo los 10 mandamientos, 9 de los 10 mandamientos son enseñados claramente en el Nuevo Testamento. El único mandamiento que no es enseñado como un requisito es el día de reposo. Y no vamos a entrar en eso, por supuesto que hay valor en tener un día de descanso, pero no es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Entonces, digo eso para decir que la justificación por la fe no significa que nosotros tenemos la libertad para hacer lo que queramos hacer. Porque el Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente siempre te va a guiar en obediencia a la palabra revelada de Dios. Entonces el Espíritu Santo, estamos caminando por el Espíritu. Si el Espíritu Santo está guiando mi vida, Él me va a guiar a obedecer los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios. Cuando dice que estamos libres de la ley, otra vez significa el intento inalcanzable de ser justificados a través de la ley. Por supuesto que los mandamientos nos proveen una guía de la santidad de Dios, y el cristiano lleno del Espíritu no va a cometer adulterio, no va a robar, ¿verdad? No va a desear a las cosas de su prójimo, no va a estar diciendo mentiras, y cuando fallamos en estas áreas nos arrepentimos y nos levantamos otra vez. Pero eso provee una guía de la manera en que el Espíritu nos va a dirigir. En cierre, toda persona que ha sido justificada también es santificada. No puedes separar de esas cosas. Si has sido justificado por Dios, también eres santificado por Dios. Y si has sido justificado por Dios, entras en el proceso que nos toma toda una vida en crecer en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para crecer en gracia? Pues mis hermanos, no nos debemos jactar. No debemos buscar afirmación del hombre, pero debemos caminar en humildad. Porque no hay nada esta mañana en que nosotros nos podemos jactar en nuestra vida espiritual. Y si hay algo bueno en nuestra vida espiritual, sabemos que es porque Dios está operando a través de nuestra vida. Todo es un regalo de Dios. Dios deposita su tesoro en estas vasijas frágiles de barro, y cuando las cosas nos van bien, Dios merece toda la gloria. Entonces, en cierre, si vamos a jactarnos y vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Galatas 6:14, la primera porción. Dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda, Jeremías, esta me encanta, Jeremías 9:23 y 24. Miren lo que dice aquí, es muy poderoso. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría,
o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Amén. Vamos a cerrar en oración y una última canción de alabanza hoy. Y quiero dejarles saber, por si acaso no lo vieron, afuera parece que habían unos activistas, 1 o 2 hombres que tenían una cámara y estaban filmando y tomando fotos. No ha habido ningún problema, pero si van saliendo, solo para que sepan, están tomando fotos. Vamos a cerrar en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, y por este recordatorio, Señor, que tú eres el Rey de Gloria, que tú nos permites ser parte de embajadores de un ministerio de reconciliación, y qué agrado y qué satisfacción nos trae a nuestra vida saber que tú moras adentro de nosotros, y que cuando caminamos en el Espíritu estamos caminando en obediencia a la ley moral de Dios, haciendo las cosas que te traen placer, Señor, y viviendo para ti. Señor, ayúdanos esta semana. Queremos levantarnos, Señor, de este pozo profundo. Queremos caminar en victoria, Señor. Gracias que tú estás obrando en nuestra vida. Gracias que aunque cuando no sentimos que tú estás haciendo algo, tú estás obrando en lo invisible, Señor. Y queremos decirte esta mañana que confiamos en el proceso, que confiamos que tú eres fiel, que confiamos que tú estás con nosotros, no solamente en el monte, pero en los valles profundos. Señor, anímanos esta semana, usa nuestra vida para tu honra y para tu gloria. Úngenos con tu presencia, Señor. Hazlo todo para la gloria de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.